Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo de seminarios que está organizando la Asociación Judicial Francisco Vaquero y soy el portavoz nacional de la asociación. Nosotros cuando iniciamos este proyecto y cuando desarrollamos la idea, nos pareció muy interesante la posibilidad de crear un foro utilizando esta vía que tiene una potencia tan extraordinaria como es Internet, un foro, como decía, en el que podíamos intercambiar impresiones, puntos de vista y reflexiones, tanto desde la asociación hacia afuera, como desde otros ámbitos profesionales, normalmente relacionados con la justicia, pero no necesariamente hacia nosotros, porque de este intercambio de puntos de vista siempre surgen, se pueden extraer conclusiones muy positivas que nos ayudan luego a definir, a diagnosticar dónde estamos y a definir el punto hacia el que nosotros queremos ir. La experiencia está siendo muy positiva. Comenzamos con una reflexión general sobre la justicia, sobre qué es la justicia, cuál es el sistema que tenemos y qué deberíamos preservar de él y qué deberíamos modificar. Incorporamos la semana pasada, en la segunda sesión, el aspecto tecnológico, hasta qué punto la tecnología, que se ha revelado como un factor tan importante de cambio, de qué modo puede incidir precisamente en la configuración de la justicia del futuro y del presente, más que del futuro. Y hoy incorporamos un tercer elemento, que es el de la mirada de los jóvenes profesionales, los jóvenes juristas sobre la justicia. Y este elemento es especialmente importante. Nos interesa la visión de los jóvenes juristas porque los jóvenes juristas reúnen combinan dos elementos que hacen que sea verdaderamente interesante escuchar sus puntos de vista. Los jóvenes juristas han aprendido de las generaciones anteriores de juristas, por lo tanto arrastran todo ese bagaje en su formación, en su forma de entender el trabajo, lo que significa la administración de justicia, los valores tradicionales de la justicia. Pero al mismo tiempo ellos se han desarrollado como personas en un contexto que está en cambio y que se dirige hacia el futuro. Y ellos combinan esas dos facetas, la formación, el bagaje del pasado, pero pertenecen a la hora, y en el ahora se están formando y están desarrollando sus puntos de vista de hacia dónde quieren dirigir su actividad profesional. Y por eso nos interesa su mirada, porque la mirada de los jóvenes juristas de hoy nos da una idea de cómo será la justicia del futuro, porque los jóvenes juristas de hoy son los que van a conformar con sus iniciativas, con su impulso, con su forma de trabajar, con su ilusión, los que van a configurar nuestra justicia del futuro. No voy a hablar más porque yo solamente hago una pequeña presentación, luego desapareceré de la imagen y yo voy a pasar la palabra ya a quienes este acto, que son, por supuesto, las personas que van a hablar y también todos los que estáis escuchando y podéis participar a través del chat. Así que, sin más, me despido de todos vosotros. Le doy la palabra a Eva Tarés, que es magistrada de Barcelona y es miembro del Comité Nacional de la Asociación Francisco de Vitoria y que va a ser quien modere esta sesión. Gracias. Hola, Eva. buenas tardes. Ya me ha presentado Jorge, soy Eva Tarés, soy magistrada de un juzgado de familia de Barcelona y, como él ha dicho, también soy miembro del Comité Nacional de Francisco de Vitoria. Le agradezco en primer lugar a Rosa Freire, que dentro del Comité Nacional es la compañera que realmente ha puesto en marcha estos webinars que nos están gustando mucho a todos, el que me invitará a participar como moderadora en este webinar. Y el nombre, cuando habla de la mirada de los jóvenes juristas sobre la justicia, lo primero que viene a la mente es precisamente el tema de la edad, y más concretamente a mí, la mía, porque la primera tentación es seguir considerándome una joven jurista. En ese momento también me vinieron a la mente otras dos cosas más, en este caso dos sentencias, podemos decir, de mi madre, que tiene 74 años y está estupenda y siempre dice: cuando me miro en el espejo no reconozco a la persona que estoy viendo porque me imagino a mí misma más joven. Y la segunda
fue hace un par de años, en mi cumpleaños, cuando se me quedó mirando y me dijo, lo que yo no estaba preparada es para que mis hijas se hiciesen viejas. Después de esto, ya me di cuenta que lo de joven jurista a lo mejor me queda un poco grande y entonces debía retirarme y distanciarme de esta expectativa sobre mí misma. ¿Qué he hecho? Lo primero que he intentado ha sido pues precisamente retroceder a mis años de joven jurista, retroceder a los años en la Universidad de Zaragoza, que fue donde estudié Derecho, retroceder al momento en que decidí opositar a la judicatura, que fue casi una carambola al final de quinto de carrera, a los 4 años que estuve opositando, encerrada, como todos, en que la máxima diversión eran las tardes de preparación con mi preparador, que era el mítico Epifanio y que nos dio a todos momentos gloriosos. Lo duro que fue la primera vez que me presenté, que suspendí el segundo examen después de haber aprobado el primero, y el ímpetu que hace falta pues, para seguir estudiando. La alegría del día que aprobé, que fue el 17 de diciembre de 1996, que no lo olvidaré nunca. El momento en que ingresé en la escuela judicial, en la primera promoción de la Escuela de Barcelona, en el año 97, en la promoción 49. Los años de la escuela se quedan grabados para siempre y sí que parecen muy cercanos, sobre todo pues porque sigo conservando los amigos, la unión que se forma con el resto de los compañeros y donde de repente sí que te das cuenta que estás integrada en la carrera judicial. Después el primer destino, que en mi caso fue un juzgado mixto único en la Almunia de Doña Godina, en Zaragoza, el momento del ascenso forzoso a magistrada, la dureza de los destinos, de esos primeros destinos, esa expectativa que tienes de llegar a donde tú quieres, que en mi caso era llegar a un juzgado de primera instancia de Barcelona y lo conseguí en 2006. Y cuando llegas de repente al juzgado de primera instancia de Barcelona y van pasando los años, poco a poco te ves sometida a un desgaste y es cuando me he dado cuenta ahora que ya no soy una joven jurista. En estos años he tenido 2 suertes muy grandes. La primera ha sido asociarme a Francisco de Vitoria, por supuesto, y la segunda es haber sido tutora de jueces en prácticas. He sido tutora de 9 jueces en prácticas. Y ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido dentro de la carrera profesional. ¿Por qué? Porque con los jueces en prácticas he ido aprendiendo cada año, porque te obligan a replantearte todo aquello que sabes para poder enseñarles. Te obligas a ti misma también a reestudiar cosas que te das sino por sabidas y te hace ilusión enseñarles. ¿Por qué? Porque tú empiezas a ver tu trabajo, el día que llegas al despacho y está el juez o la juez en prácticas y empiezas a enseñarles, vuelves a ver tu trabajo con lo que se llama ojos de principiante, en una terminología de mindfulness, que es una de las cosas a las que me he estado dedicando durante el confinamiento. También he tenido la suerte de recibir en el juzgado a estudiantes de grado de Derecho en los últimos años y a estudiantes de los máster de la abogacía que han venido a hacer prácticas conmigo. ¿Y cuál es la sensación que yo tengo desde mi posición de ya no tan joven jurista en relación con ellos? Pues que estas generaciones últimas, y además es gracioso porque claro, cada año que pasa para mí son más jóvenes. Con la primera juez en prácticas me llevaba, yo qué sé, 7 años, una cosa por el estilo, o sea, podíamos ser todavía como coleguillas. Con la última me parece que hacíamos broma porque cuando ella nació yo ya estaba estudiando las oposiciones. ¿Cuál es la diferencia conmigo cuando estudiaba? Lo primero es, yo no diría tanto la preparación jurídica, que creo que yo la tenía buena y ahora también se tiene buena, y sobre todo la gente que viene al juzgado ya tiene un interés. Lo que sí que son es primero muy jóvenes, porque es verdad que ahora se han acortado las carreras, y luego tienen una experiencia vital muy distinta a la que yo tuve, porque son compañeros, o sea, son jóvenes que la mayor parte de ellos han estudiado por lo menos un Erasmus fuera, dominan idiomas, van trabajando durante los veranos, van haciendo prácticas, se asoman a los juzgados y tienen una preparación que yo muchas veces, además a ellos se lo he dicho alguna vez, digo, menos mal que yo ya soy mayor y ya tengo mi plaza y no tengo que competir con vosotros, porque realmente la única ventaja que yo veo sobre su formación es la experiencia que claro, la edad te da, aparte de las arrugas, la experiencia. Y esta es mi visión sobre los jóvenes juristas que lo son de verdad.
para dejar de hablar de mí un momento y para centrarme también, antes de preparando la entrada de este webinar, también me interesé un poco en intentar buscar datos sobre quiénes son los jóvenes juristas. Y encontré en la página web del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades unos datos y cifras del sistema universitario español de 2018-2019, en el que aparece que en ese año el total de estudiantes en grado y primer y segundo ciclo de Ciencias Sociales y Jurídicas, que supongo que la mayor parte son de Derecho, aunque yo ya no controlo mucho el sistema universitario actual, en España era de 605.176 estudiantes, lo que es un 46% del total de estudiantes universitarios de España. Que el 48% de ellos tienen entre 18 y 21 años y el 26% entre 22 y 25, y que el 59,8% de ellos son mujeres. Y también dentro de la carrera judicial hay un estudio demográfico sobre la carrera judicial en la página web del Consejo, que al 1 de enero de 2020 ponía de manifiesto que solo el 1% de los jueces en activos tienen menos de 30 años, que el 16% tienen entre 31 y 40, el 32% tienen entre 40 y 50 años, el 35% de 51 a 60 y el 16% de 61 a 70. Es decir, hay la misma proporción de jueces entre los 31 y los 40 que entre los 61 y los 70. Y también somos, en la actualidad, un 42,7% de mujeres y un 57,3% de hombres, pero en las promociones jóvenes, en el rango de edad más joven, de 31 a 40 años, el porcentaje de mujeres es del 54,5% y todavía superior en los jueces de 41 a 50 años, que son el 59,4% mujeres. En fin, que ya me aburrí de tanto número, porque como todo el mundo que me conoce sabe perfectamente, yo soy juez porque no me gustan las matemáticas. Así que voy a dejar de hablar de mí misma, pero sí que quería centrar un poco qué es lo que hablamos cuando hablamos de juventud, y voy a dar paso a las panelistas, que es un término que he visto hoy en un webinar, no sé de dónde, mexicano o algo por el estilo, pero que me ha encantado la palabra panelista. La primera de ellas es Teresa Álvarez de Sotomayor, que es juez, Delia Rodríguez, que es abogada, y Leonor Sanz, que es también juez en práctica, bueno, juez en fase de sustitución y refuerzo en este momento. Teresa es coruñesa, estudió Derecho y Relaciones Internacionales en ICADE en Madrid, acabó la carrera en 2005 y decidió estudiar judicaturas después de una fase de trabajar en un despacho de abogados donde descubrió que no le gustaba ser abogada, según me ha dicho. Entró en la Escuela Judicial en 2011, es de la promoción 63, ha pasado por diversos destinos. En los primeros estuvo en expectativa de destino y hasta 2015 no tomó posesión como titular en el juzgado un juzgado mixto de la Orotava, con competencia de violencia sobre la mujer. Ahora, desde 2016, es titular de un juzgado mixto, el número 4 de Navalcarnero. Dice que se encuentra muy a gusto, está a puntísimo de ascender a magistrada, pero dice que se quiere quedar en Navalcarnero. Está asociada a Francisco de Vitoria desde el año 2013 y es muy activa, forma parte de la Comisión de Igualdad de la asociación y desde el mes de noviembre forma parte también de la Sala de Gobierno de Madrid, ya que fue elegida en la categoría de juez en la candidatura de Francisco de Vitoria en las últimas elecciones. Teresa, te dejo hablar, que si no me enrollo yo mucho. Bueno, muchas gracias y gracias a todos, Jorge, a todos los que se han apuntado a este webinar. Me hace mucha ilusión. Tengo que reconocer que cuando me lo propusieron, acepté, agradecida por la confianza que había depositado en mí la directora del ciclo, Rosa Freire, pero luego tuve un poco, bueno, primero tuve dudas o vértigo más bien, porque es la primera vez que participo en una jornada formativa como ponente y sabía que me iba a costar un poco centrar mi intervención en un tema tan amplio como es el título del ciclo, la justicia de la nueva era. Después de escuchar a los ponentes de la primera mesa, que tuvieron una brillante intervención y hablaron con una fluidez enorme, llamé a Rosa por teléfono y le dije, ¿estás segura que quieres que yo que participe? Porque la mirada de los jóvenes juristas, yo no sé si ya he perdido un poco la inocencia, llevo, como ha dicho Eva, aprobé la posición en 2011 y bueno,
pertenezco a una promoción, la 63, que fue muy numerosa, que tal y como explicó Sergio Oliva en una ponencia, un compañero de promoción, hemos batido ya el récord de lo que se está tardando en ascender de la categoría de juez a magistrado. Lo normal era tardar pues 3, 4, 5 años. Nuestra promoción yo ascenderé cuando lleve ya 7 años y medio en categoría juez y toda la promoción, creo que según los cálculos de Sergio Oliva, será dentro de 9 años. Que, bueno, con todo el perjuicio que supone, no solo por retributivo, sino también de movilidad y luego posteriormente para acceder a otros puestos que requieren una experiencia de 15 años mínima en la categoría de magistrado. Bueno, como digo, después de hablar con Rosa y plantearle mis dudas, porque tampoco soy ni tan joven y sobre todo por los destinos en los que he estado, que al final sí que ves el lado más duro de la Administración de Justicia, falta de medios, etcétera. Me hablo de las otras dos ponentes, Leonor, que es jueza en prácticas, entonces entiendo que sí que va a dar una mirada totalmente fresca sobre la justicia y limpia, y Delia, que además de ser, no la conocía, pero me han hablado, bueno, que dará una perspectiva diferente, que también me parece muy importante en un momento como en el que estamos, de tanta crisis, tanta desconcierto, poner puntos en común, reflexionar juntos también, pues para ver la gente que de verdad nos importa la justicia, cómo podemos mejorar o rescatar si ya estaba dañada después de esta crisis, de la pandemia, pues a ver cómo salimos de esto. Bueno, la idea que yo tenía en mente y que espero transmitir con mi ponencia es la de ilusión y confianza. Yo no la pierdo y estoy orgullosa cada vez más de mis compañeros. Como ha dicho Eva, pertenezco a la Sala de Gobierno desde diciembre de 2019 y me ha cogido la crisis sanitaria, crisis de guerra, el colapso. Bueno, el colapso no, quiero decir, primero que no paralizamos la actividad judicial cuando era indispensable. Después, bueno, la descoordinación por parte del Consejo, el Ministerio, de instrucciones contradictorias, cuando finalmente el Consejo dictó un acuerdo marco, dejaba en manos del juez la decisión de suspender o no las actuaciones judiciales, previa permiso del Tribunal Superior de Justicia y posterior ratificación de la Comisión Permanente, lo que era un caso absoluto. Pero bueno, esto también me ha servido para ver la gente que ha alzado la voz, la preocupación generalizada, la indignación que ha supuesto de todos los colectivos, de colegios de abogados, procuradores, cómo todos han reaccionado y creo que sí que algunos han escuchado y aunque haya sido de manera tardía, se ha podido, bueno, no ha sido tan desastre como podría haber sido. Digo que no pierdo la ilusión porque aunque haya evolucionado y como digo, he estado en juzgados, ahora mismo estoy en un juzgado de periferia de Madrid, no se me olvida ni la motivación que tuve para opositar, ni la suerte que tengo de haber logrado a base de esfuerzo dedicarme a lo que quiero. La elección de la carrera sí que fue algo, no fue vocacional. Yo era letras mixtas, me gustaba historia del arte, pero pensé en las salidas y bueno, decidí estudiar Derecho y Relaciones Internacionales. Estuve unos meses en un despacho de abogados, no me convenció y lo dejé, me puse a opositar porque sí que rescaté esa idea de la que hablaban los primeros ponentes de la primera charla, del ideal de justicia, algo platónico y algo que yo quería, vocación de servicio público y velar por los derechos y libertades individuales, que eso es lo que me llevó a opositar. Y esa idea de justicia como valor superior, como ideal, es lo que te empuja y sirve de motor durante la oposición para continuar con el sacrificio enorme sin ingresos, viendo como todo tu entorno progresa, tú estás parado, parece que te sientes como un soldadito, tus amigos ya empiezan a trabajar, tú pidiendo la paga a tus padres para un regalo y sobre todo la incertidumbre. Pero el tiempo que empleas, Eva ha contado cuando suspendió, yo suspendí el último examen cuando llevaba 4 años, convencidísima que aprobaba, no sé cuánto tiempo llevo, por cierto. Eva, tú me vas controlando. Bueno, eso que durante la oposición es un tiempo que al final, el tiempo que empleas da igual. Creo que hay bastantes opositores que se han apuntado a esta charla. Quiero decirles que una vez que apruebas, el tiempo es una anécdota, es un dato más. Yo tardé 5 años, 4 meses y 20 días en aprobar. Pensaba que iba a ser antes, pero aprobé en el 24 de mayo de 2011. Y después de aprobar, además de
piensas que tienes ya tu sueño cumplido, el mayor de tus sueños, pero llegas a la escuela judicial, que para mí es el mayor premio que me podían conceder y como premio al esfuerzo porque es donde, bueno, lo hablaré también de formación, pero conocí a amigos que se han convertido en familia, amigos para toda la vida, porque lo que te une, creo que por la capacidad de sacrificio que a todos nos une, se vuelve de una manera que es imposible de destruir. También, bueno, de la escuela judicial también destaco la apertura de ojos a problemas que ignorábamos. Yo no sabía que la prueba de la oposición iba a tener plaza. Pero es que no le iba a tener yo, ni éramos 230, mi promoción, la 63, 231 compañeros. Ahí tuvimos que nombrar ya representantes para hablar bueno, para asistir a reuniones con el Consejo, con las asociaciones judiciales, exigiendo plazas de titular para todos. Al final obtuvimos 41 plazas, pero sí que obtuvimos mejoras en relación con la promoción anterior, en la que todos los compañeros tuvieron que realizar funciones de refuerzo, y también que no nos obligaron a los 41 primeros del escalafón estricto elegir esas plazas, sino que entre los 231, luego estuvimos 2 años y medio en expectativa de destino. En las prácticas también me sorprendió, yo veía perpleja como una huelga de jueces en el año 2012-2013, parones, reivindicaciones, entonces ya ves que crees que durante la oposición es una carrera de obstáculos, pero luego, bueno, es el choque con la realidad. Y la falta de medios y las carencias enormes que tiene la Administración de Justicia. En el primer destino, tuve un destino maravilloso en Tenerife, en el que estuve en esta isla 3 años y medio, me volví por razones personales, pero volvería de cabeza. También, no sé si están en prácticas, compañeros que estén en prácticas, animo a que se vayan a Tenerife una temporadita, a lo mejor luego no quieren volver. Y bueno, en el primer destino, yo sí tuve suerte porque al estar en expectativa de destino, estaba en un juzgado en Santa Cruz de Tenerife, que no es el destino natural de un juez que se incorpora a la carrera judicial. Después ya sí estuve en un mixto con violencia en la Orotava, y ahí ya pues ves la falta de medios, en fin. Y hay veces que te puede la frustración porque no puedes abarcar todo el trabajo que hay, las estanterías llenas de expedientes, pero lo superas porque te puede la responsabilidad y sabes que detrás de cada expediente no es una montaña de papel, es un ciudadano, un particular que está esperando que se solucione su conflicto, un menor que no percibe una pensión de alimentos. Bueno, si hablamos ya en tema penal, pues derechos y libertades fundamentales en juego, un preso que pide libertad, una víctima de violencia de género que necesita protección. Y es complicado y genera ansiedad, pero en esos momentos, pues me acuerdo de mis paseos a la playa en los que durante la oposición mi madre me decía, ¿dónde? Para animarme, a lo mejor yo estaba callada y me decía, ¿dónde te irías? Y yo, pues mamá, es que me da igual, a Melilla. Luego me fui más lejos, me fui a Canarias. Pero bueno, y luego también tengo la suerte que tengo todavía pesadillas con la oposición, entonces me recuerda ese paso, bueno, ese esfuerzo y bueno, que he conseguido lo que quiero y que seguimos con dificultades, pero bueno. Tenemos un trabajo que me apasiona y yo estoy orgullosísima, como digo, de los compañeros, y cada vez, según van pasando los años, a nivel asociativo también quería destacar la escuela judicial. Yo era bastante escéptica con las asociaciones, quizás por una idea que podían estar algo, no digo politizadas, pero bueno, significadas políticamente, pero bueno, lo que he descubierto es que no solo te sirve porque puedes pensar también que pagas una cuota y pues si algún día te abre un expediente disciplinario, pero lo que enriquece la labor que hacen, y por eso también animo, en el caso de que la gente se asocie, que participe de manera activa, asista a reuniones, porque enriquece tu función jurisdiccional. La Comisión de Igualdad, pues organizar jornadas, que es muy necesario. Yo creo que desde dentro podemos cambiar. Los jueces tenemos que estar cerca de la sociedad y también es importante hacer por eso me parece tan buena idea estos seminarios, que la sociedad aprenda a valorar, no los jueces, la justicia, porque cuanto más la conozcan, más la querrán, no puedes querer algo que no conoces. Y es importante, si siempre ha sido importante la justicia, en estos momentos yo creo que es fundamental recuperar la confianza de los ciudadanos. También una de las reivindicaciones de todas las asociaciones judiciales es garantizar
La independencia judicial no concebida como un privilegio de los jueces, el juez es independiente y hace lo que le da la gana, sino como un derecho que tiene el ciudadano de tener una justicia de calidad. Y sin una independencia real, bueno, real es la confusión que existe, yo creo, en la ciudadanía, que a lo mejor por 3 sentencias que salen al año o los medios de comunicación, pues opinan sin leer, sin estar en el juicio, pero bueno, cada uno puede formarse su opinión. Pero yo, por ejemplo, ayer estaba mirando los datos, somos más de 5.000 jueces en España. Yo, porque viví la estadística el año pasado dicté 422 sentencias y 1.206 autos definitivos, no quiere, porque luego también están cláusulas abusivas que rebajas el interés de demora, que es usurario, miles de autos que no computan porque no son. Entonces, que confíen los ciudadanos en que nos dedicamos a esto por vocación plena de servicio público y no sé qué más decir. Que no sé si me estoy pasando o estoy mezclando muchos temas. No te preocupes. Pero bueno. Se me ha olvidado comentar que el chat sirve para, o sea, que quien quiera hacer preguntas o comentar algo respecto de lo que se está diciendo para que luego se pueda volver a comentar en la segunda ronda o al final, que utilice la herramienta esta del chat de Zoom para que tengas en cuenta. Gracias, Teru. Voy a dar paso ahora a Delia. Delia es madrileña, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 2012 y tiene un impresionante currículum. Es abogada de familia y mediadora, socia directora de Vestal y Asociados, que es boutique especializada en Derecho de Familia, Infancia y Sucesiones. Expresidenta de la sección de Iniciación y Desarrollo Profesional del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y socia fundadora de la plataforma Familia y Derecho, así como creadora del proyecto de innovación jurídica Bibi Brainers y coorganizadora de Legal Millennials. Delia, adelante. Aquí entre jueces te damos la palabra. Muchísimas gracias con la venia. Bueno, primeramente manifestar mi doble agradecimiento a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Y digo doble porque, en primer lugar, estar aquí es para mí un honor. Y en segundo lugar, porque creo que la temática y el dar voz a las nuevas generaciones de juristas es todo un acierto. Creo que tenemos mucho que decir y aportar a la justicia y a la sociedad. Gracias. Uy, se ha parado. Sí. ¿Se ha parado? Ay, ¿qué hacemos? Se nos ha parado Delia. De las expectativas. Delia, me gustaría... ¿Sí? Se había parado un momento. Ah, vale. Te lo digo por... Bueno. No sé si vuelve a pararse, me decís. En principio la conexión me parece que está bien. Perfecto. Me gustaría ser sincera con mi aportación, dar un trocito de mí a quienes nos están escuchando. Me he dado cuenta al escuchar también a Teresa de que opositores y emprendedores tenemos muchísimo más que ver de lo que a priori parece. Cuando yo me encontraba tras los muros de la Universidad Complutense de Madrid, en el aula de Derecho, he de ser sincera con que no tenía nada claro que me quería dedicar a la profesión de abogado. He de decir también que fue una vocación sobrevenida y difusa porque yo tenía muy claro que quería dedicarme a la defensa de los más vulnerables, tenía una parte muy social y especialmente con los niños, pero no tenía nada claro cómo articular esta pasión de forma que congeniara con el derecho. Además, es que incluso me planteé dejar la carrera por este desconcierto típico de la edad, así que a todos los jóvenes que me escuchan, tranquilos porque todo va poniéndose en su lugar poco a poco, nos damos cuenta de ello un poquito más adelante. Antes, además de ejercer como abogada de familia, desempeñé muchísimos trabajos y todos ellos me han ayudado muchísimo para ser la profesional que soy hoy. De hecho, llegué a montar incluso un proyecto de infancia que se llamaba Educanima y organizaba eventos infantiles y esto lo compaginé hasta bastante entrados los 20 y tantos junto con el inicio de mi profesión. O sea, estaba entre semana en 2 despachos haciendo prácticas y los fines de semana disfrazándome de Hannah Montana para organizar cumpleaños
y darle un enfoque diferente a la educación, o sea que siempre está muy vinculada a esa defensa de la infancia. No es nada fácil encontrar nuestro camino, es cierto. Y la historia de amor que tengo yo con la TOA no ha sido un flechazo a primera vista, pero desde luego las piezas de este puzzle han ido encajando poco a poco, no hay prisa. Quiero que eso quede muy claro. Además, yo incluso puedo hablar desde la posición de quien opositó y se retiró a tiempo, y digo a tiempo porque no todos estamos preparados para esa experiencia, y yo me di cuenta muy rápidamente, estaba opositando a Judicatura más de un año, y me di cuenta que lo mío era emprender. Y así, sin darme cuenta, en cuestión de 5 años que han pasado ya, Vestalia Asociados, que es mi pequeño gran proyecto, nace y vive y es ahora mismo un modo de vida para mí. Y hasta aquí la parte bonita y romántica de la historia, porque desde luego el camino no ha estado carente de obstáculos y de impedimentos, como cualquier camino, ya sea opositar o empezar a ejercer. Mis inicios profesionales empezaron en un momento muy parecido al actual, una crisis económica muy fuerte que te hacía casi imposible, casi pedir favores el estar de prácticas en un despacho. Todo ello me hace conectar mucho con la gente joven que ahora mismo se encuentra con esa incertidumbre de empezar a arrancar, oposito, emprendo, busco una oportunidad laboral con todo lo que nos ha sucedido por el COVID-19. Yo estuve en varias prácticas porque como llevé ese retraso y dejé aparcada durante un tiempo la carrera, me quise dar muchísima prisa y estaba en 2 despachos de prácticas, cursando en máster de mediación, los fines de semana trabajando, y todo ello para intentar llegar a un objetivo que no tenía todavía muy claro cuál era. Pero sí que me di cuenta, dentro de esa experiencia totalmente infértil en los despachos, donde la verdad jurídicamente no aprendí nada, siempre he sido muy autodidacta, es cierto, pero es que no aprendí absolutamente nada jurídico, pero sí aprendí otra serie de cosas que casi creo ahora que son un legado más importante, porque el resto lo podemos encontrar en los libros. Aprendí qué hacer y qué no hacer con respecto a los clientes, qué les faltaba, qué no les daban los despachos, no les cogían el teléfono a tiempo, no eran cercanos, eran despachos fríos, el trato era demasiado pomposo, con tecnicismos, los clientes no se sentían cómodos. Y todo ello me llevó a diseñar una especie de proyecto totalmente fuera de lo convencional, que hoy es el despacho que tengo el honor de dirigir, y que se basaba en algo tan sencillo como dar calidad, pero sin tanta floritura y desde un punto de vista mucho más humano. Por lo tanto, yo creo que de las circunstancias que a priori nos puedan parecer que no nos están sirviendo para nada, siempre hay que sacar una moraleja. Luego, poco a poco, tras toda la parafernalia, montar un despacho de cero, sin padrinos en el sector, que muchos se sentirán identificados porque tampoco tienen en la familia a nadie que les oriente un poco, después de pintar tus propios muebles, de conseguir los primeros clientes, de, por supuesto, estudiar y aprender los tecnicismos, te das cuenta de que ser abogado es muchísimo más que esto, es mucho más profundo y complejo. Somos defensores, protectores de la legalidad, de los intereses de las personas, de los intereses también de los más vulnerables, como puedan ser los niños. Yo me dedico a familia y es una responsabilidad tan grande que solo verbalizarlo atemoriza. Que la gente ponga en tus manos su confianza, su vida familiar, las relaciones con sus hijos, la verdad que da mucho vértigo y te genera al principio y ahora también a día de hoy muchísima presión por estar siempre a la altura de lo que se espera de nosotros. Pienso además que en la universidad ni en el máster se nos enseña nada de esto. Como abogada yo me considero ya no solamente una redactora de escritos o una persona que asiste en sala, soy una persona que comunica, que hace oratoria, que hace publicidad de su despacho, que hace de confidente, que casi de psicóloga en muchísimas ocasiones. Nada de esto nos lo enseñan en la universidad, desde luego. Y yo creo que la cuarentena a mí personalmente me ha servido para algo importante después de estos 5 años de trayecto y de emprendimiento, y es a no relajarnos. Esta sacudida mundial que hemos sufrido nos ha recordado que no hay nada seguro. No estamos seguros si aprobaremos la oposición, no estamos seguros si nuestro despacho tendrá éxito o si en 10 años estará vivo todavía o habremos tenido que cambiar de negocio. Creo que además los juristas tenemos un papel protagonista en la sociedad. En concreto, los abogados hemos sido, pieza clave en cuanto a la gestión de la crisis de tantas familias. Desde mi punto de vista como abogada de familia, he recibido oleadas de consultas de padres y madres desesperados porque no se les habían dado, como ha dicho Teresa, unas instrucciones claras para la gente de a pie
y unificadas sobre cómo gestionar esas visitas con los hijos y esas estancias. El caos estaba sembrado y hemos aguantado el chaparrón como hemos podido. Y de todo esto hay que sacar un aprendizaje. Es decir, somos muchísimo más que una profesión, somos personas en las que la gente deposita su confianza y que además tenemos un papel, todos los juristas, fundamental, y más ahora que nunca en esta etapa histórica, a nivel social. Y creo que estas iniciativas que nos unen a todos son fantásticas por los motivos que voy a exponer. Estamos ante una etapa diferente que va a marcar un antes y un después. Ha puesto en tela de juicio nuestro sistema judicial. Se ha quedado al descubierto, más que antes, porque ya era una obviedad, la serie de deficiencias, de necesidades que nuestro maltratado sistema judicial viene sufriendo. No podemos pedir mucho más a los jueces y fiscales que lo que humanamente pueden hacer, y me consta por los amigos y conocidos que tengo que están por encima de sus posibilidades, echando horas y horas. Esta no es la solución, así como tampoco lo son otras medidas infértiles que se han venido ahora mismo adoptando. La pregunta es, ¿a quiénes nos escuchan? ¿Seremos de los que nos quedamos quejándonos en silencio o de brazos cruzados o de los que vamos a actuar y a movernos aportando soluciones? Yo tengo claro que quiero ser de esas segundas personas. Y además creo que tenemos que repetirnos un mensaje importante, un mensaje que muchas veces no nos cala, y es que en casa de herrero, cuchara de palo. Somos personas que nos cuesta defender nuestros propios derechos. A veces, no sé por qué, pero hablamos muy bajito cuando se trata de defender los derechos de los profesionales, de los abogados, de los jueces, y iniciativas como esta me parecen necesarias más en los tiempos que corren. Una justicia caótica es el fin del Estado de Derecho, una sentencia de muerte en nuestro Estado de Derecho, y creo que las medidas que se vienen adoptando han fallado por muchos motivos, entre otros porque no se ha escuchado a los juristas de a pie. Si se hubiera escuchado a todas las personas que estamos al pie del cañón, jueces, fiscales, abogados, estoy convencida de que se atinaría con mucho más acierto en estas medidas. No serían perfectas, pero por lo menos no serían tan ineficaces. Al fin y al cabo, quienes estamos sirviendo de escudo ante las quejas y el desespero de las familias, de los particulares, somos quienes estamos al pie del cañón, quienes escuchamos sus historias familiares y sus desgracias, las penurias económicas y lo que se nos viene encima. Cuando hablamos de familia y de menores, la carnicería emocional está servida. Por lo tanto, hilando con mi presentación en cuanto al proyecto BeBrainers y Legal Millennials, aplaudo este tipo de iniciativas, creo que todos estamos en el mismo barco y que además es momento de reflexión y de acción conjunta. Así que animo a todos los que nos están ahora mismo escuchando. Tenemos a la vuelta de la esquina el evento Legal Millennials para juristas. Hay una mesa solo para oposiciones, donde se va a dar consejo a todos aquellos que se estén planteando esta opción o que incluso que estén haciéndolo, así como otra serie de mesas enfocando cada salida que nos permite el grado de derecho. Creo que es muy útil para los jóvenes y además, al fin y al cabo se trata de esto, de compartir un trozo de nosotros, experiencias vitales, que los libros ya los tenemos a mano. Son los días 12, 19 y 26 de junio y en legalmillennials.com podéis acceder gratuitamente a la inscripción y continuar esta fantástica iniciativa en la que jueces y abogados remamos en una misma dirección. Muchísimas gracias por contar conmigo. Muchas gracias, Delia. Me ha encantado lo que has dicho y hay varias ideas muy interesantes y creo que nos ha dado un punto de vista diferente, sobre todo a los que somos jueces y yo en mi caso nunca me enfrenté a la práctica profesional privada. Y por último voy a dar la palabra a Leonor Sanz Gallardo, de la que tengo que destacar la valentía, porque realmente a mí en su momento me proponen participar en un webinar. Bueno, es que no existían los webinars, todo hay que decirlo, pero bueno, en cualquier cosa. Estando todavía en una fase previa a la entrega de despachos, y realmente creo que no hubiera sabido hacer, o sea, no me hubiera sentido capaz de hacerlo. Pero Leonor sí. Leonor es también madrileña, es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración en la Autónoma de Madrid. Se licenció en 2012. Si bien en 2009 disfrutó de una beca Seneca en la Universidad de Barcelona, aprobó las oposiciones en 2018, pertenece a la promoción 69 y en la actualidad, en esta fase de sustitución y refuerzo y en esta época extraña, está llevando
Juzgado de Primera Instancia número 98 de Madrid y, por si no fuera suficiente, sustituye en el Juzgado de Primera Instancia número 99 de Madrid. Y además de todo esto, también está cursando primero en está en el grado de Filosofía de la UNED, cosa que ya me llena de más admiración todavía, y también participa con algunos amigos y compañeros en un blog de Derecho. Adelante, Leonor. Muchas gracias por la invitación y bueno, has dicho que no sé si te sentirías capaz de hacer esto. Yo no sé si me siento capaz ahora mismo, pero bueno, allá voy. Antes de empezar mi intervención, como mis compañeras han hablado durante 20 minutos y han dicho cosas que me han parecido esenciales, quiero ponerlas de relieve, porque no sé si los que nos escuchan pues se acuerdan de ellas, pero quiero que os acordéis, lo que nos estáis escuchando, de dos ideas principales que han dicho Teresa y Delia. En primer lugar, Teresa lo que ha dicho es, en cuanto a la ilusión de ser opositora y el tiempo que dedicas, que realmente da igual. Esto demuestra que la pasión del opositor es cegadora. Yo voy a hablar principalmente de los opositores porque es mi etapa más próxima y porque no tengo casi experiencia práctica en un juzgado. Y por otro lado, Delia ha dicho que a nivel social los juristas somos más que profesionales. Y esto es esencial. Es esencial porque es verdad que últimamente nos hemos metido en una vorágine de productividad donde se nos exige que pongamos muchas resoluciones, señalemos muchas vistas y nos olvidemos un poco de por qué estamos aquí y por qué quisimos estar aquí. Entonces, como yo no tengo casi experiencia práctica, me vais a permitir que divague un poco más en el ámbito filosófico y abstracto de la visión de una juez pipiola. Y bueno, en este aspecto, pues teniendo en cuenta estas dos ideas centrales de mis compañeras, me gustaría en primer lugar reivindicar la labor del opositor. Es decir, el opositor es una persona que está decidiendo invertir todo su tiempo, toda su energía mental, física, sus recursos económicos, los mejores años de su vida en un ideal, en una empresa que no sabe si va a llevar a buen puerto. Y le da igual porque toda su actuación está presidida por una pasión brutal, que es la de servidor público. O sea, ni siquiera es que digamos, no, es que quiere aprobar porque quiere vivir bien, quiere ganar dinero. No, quiere aprobar teniendo todo el rato la sensación de que una vez que apruebe va a dar todavía más de sí para contribuir al bien común. Y estas personas que están inmersas ahora mismo en esta vorágine de estudio, de sacrificio personal tan grande, para mí están totalmente olvidadas. Entonces, en esta primera parte, pues me gustaría poner de relieve que no se les puede olvidar. Y con el COVID lo que se ha demostrado es que están condenados al abandono porque mientras estaban haciendo sus exámenes y estalló todo el estado de alarma, la medida que se tomó respecto de ellos fue suspendemos los exámenes orales y ya está. No se les dijo nada más, ni una mínima pauta, ni una mínima previsión. O sea, el estado mental del opositor es muy frágil a nivel emocional y espiritual, porque la incertidumbre preside sus días y no sabe cómo organizarse. Entonces, si de repente le dicen, párate, pero no le dicen nada más, pues claro, esto es muy duro para un opositor. Entonces, me gustaría que una de las formas que tenemos de reconectar con estos valores de los que estamos hablando, de los que hablaba Teresa cuando decía que opositaba, o Delia cuando decía que no somos solo profesionales, es los valores que nos están inspirando los opositores. Entonces me gustaría que todos hiciésemos un esfuerzo y reconectásemos con esa etapa que se olvida súper fácil porque el cerebro hace que olvides algo tan doloroso como la oposición. En mi caso fue terrible. Yo lo recuerdo como una tortura diaria de abrir la puerta de estudio y decir, bueno, pues aquí 8 horas, ¿cómo? Pero luego otras 8 horas más, así durante 6 años. A mí se me alargó, como a Teresa, más de lo previsto, pero bueno, es verdad que aprobada da igual. Entonces, simplemente con un poquito de empatía podemos entender lo que es el opositor y al mismo tiempo nos ayuda a reconectarnos con la ilusión que nos llevó a esto, acabásemos o no. Como dice Delia, da igual, ¿no? Lo importante no es aprobar la oposición, es lo que te trae la oposición, que son esos valores abstractos de justicia que presiden tu día y tu estudio. Entonces, en este sentido, este colectivo, que es verdad que siempre está olvidado, pues desde las personas que organizan sus exámenes, pues que se les tenga en cuenta y que empaticen un poco para hacer más liviana la incertidumbre.
Opositores que me estáis viendo, no quiero mandar un mensaje de desánimo con esto, es verdad, sois los eternos olvidados, pero al mismo tiempo sois un sector que tenéis personalmente toda mi admiración porque me lleva a hablar del segundo punto al que me quiero dedicar en esta charla, que es ya, en vez de Leonor opositora, Leonor jueza en prácticas o en refuerzo o sustitución. Y es que en esta segunda etapa, esta pasión devoradora de un opositor por servir a la Administración de Justicia se me ha quedado un poco desdibujada, porque claro, yo entré en mi juzgado con pleno estallido del COVID y con eso me di cuenta de una cosa, en realidad fue bonito, porque me di cuenta de una tensión muy bonita que se produce entre la gente que acabamos de entrar y la que ya lleva unos años, que es la tensión entre la ilusión un poco loca, quiero ya tener mi despacho, quiero hacer todo tal, y luego los que llevan un tiempo que representan pues la prudencia, la sabiduría, el vamos a pararnos. Y esta tensión se puso de manifiesto con los juicios telemáticos, que ya sabéis todos de qué van. Y en mi caso particular, era un martes y me dijeron, puedes celebrar telemáticamente. Yo dije, fenomenal. Me bajé la aplicación, me hice la licencia, era un martes, el jueves tenía señalamientos, dije, ya está, el jueves le dije a mi oficina, el jueves vamos a celebrar. Y mi oficina, bueno, vale, claro, lo que digas. Y yo dije, fenomenal, voy para allá a celebrar y es lo único que me importa. Pero mis compañeros de aquí del juzgado, magistrados y de muchísima experiencia, me abrieron los ojos y me dijeron, para, porque es que no estás planteándote absolutamente nada más que celebrar y a lo mejor celebrar en este estado redunda en tu beneficio de ahora mismo en satisfacción personal de hacer juicios, pero es perjudicial para la carrera porque se sacrifican muchos intereses en juego. Y es verdad, y ese parón me hizo darme cuenta de lo importante que es salir de esa sensación de productividad, de máquina burocrática en la que nos hemos metido los operadores jurídicos, como decía Delia, de decir, un despacho de clientes, o sea, de abogados no puede ser todo sin escuchar al cliente, tiene que tener una parte humana, pues esto igual, es que no nos podemos olvidar de ella. Y entonces esa tensión tan bonita yo creo que genera que la gente que lleva muchos años reconecte con la ilusión y los que acabamos de entrar, que no vayamos como locos y que sepamos que todo esto se sustenta con base a unos principios muy importantes que no podemos pasar de alto porque queramos hacer mil cosas. Y aquí, justo en este momento de mi intervención, es cuando traigo otra vez a los opositores y a su pasión por servir al Estado de Derecho. Y es que, si te das cuenta, cuando te pones a opositar, tu intención cuando estás 8.000 horas ahí estudiando no es, ¡hala, qué de resoluciones voy a poner! Voy a dictar 1.000 sentencias, voy a pasar 1.000 vistas. No, tú estás diciendo, ¿cómo me gustaría participar en esta parte del sistema en la que creo? O bueno, a lo mejor no creo mucho, pero desde dentro la voy a mejorar. ¿Cómo me gustaría participar en ella y cómo me gustaría mejorarla? ¿Cómo me gustaría contribuir al Estado de Derecho, a la convivencia de la paz social? Todo eso lo quiero hacer y por eso me estoy dejando los mejores años de mi vida. Eso era lo que presidía nuestro estudio, nuestra motivación, no poner 1000 resoluciones. Y por eso creo que hay que reconectar con esa parte y con esos valores que permiten sacar la justicia un poco del fango burocrático en el que se ve inmerso ahora mismo, de la productividad y de las resoluciones, y volverla a instalar en un plano más utópico. Que no pasa nada porque sea utópico, es que tiene que serlo. Es que la justicia siempre tenemos que ponerla un poquito más para allá para que nos permita avanzar sin cumplir el objetivo y siempre estemos progresando. Entonces, para mí esta es la percepción más importante que yo he sacado como jueza que, repito, cero práctica. O sea, acabo de llegar a un juzgado y realmente no sé los desafíos que implica ni la práctica del día a día. Solo sé que ya he sido consciente de la necesidad de poner sobre la mesa los valores que presiden la labor del juez, el abogado, el fiscal, de todos los operadores jurídicos que nos humanizan y elevan la profesión. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, Leonor. Mira, cuando estaba
preparando la moderación o mi intervención, aparte de dedicarme a buscar números por internet de estadísticas, etcétera, y de remontarme a mi propia experiencia, pues como yo también soy de letras, como ha comentado, no sé quién había comentado que era de letras, pues como yo también era de letras, también me gustaba historia del arte o filosofía, me puse a buscar una carta que yo recordaba haber leído hace tiempo y que finalmente la encontré, y a buscar, bueno, era una carta que se llama, lo tengo aquí escrito, porque se llama, lo tengo escrito pero no lo voy a encontrar, sí. Es una carta de un magistrado anciano a su hijo recién designado juez, ¿vale? Y es una carta de 1750 que fue escrita por un señor que era fraile, con lo cual me imagino que se imaginaba la posición del magistrado anciano, que es Fray Benito Jerónimo Feijó. Y luego, si puedo, cerraré con esto, porque la tenía para intentar cerrar, pero buscando esta carta que yo recordaba haber leído y que no sabía dónde, di con un libro que me ha parecido muy interesante. Es un libro de 1935 escrito por Piero Calamandrei y que se llama El elogio de los jueces, y está referido a los jueces italianos, a la justicia italiana. Y aparte de que creo que es muy entretenido, es muy cortito, cuando has hablado de esto, de la burocracia, he encontrado un párrafo que me llamó la atención y en el que habla de que había dos cosas que decía. Dice, en realidad también los magistrados proceden de este pueblo italiano, aquí podríamos poner el español, que tiene sus virtudes y sus defectos. Se podría decir que cada pueblo tiene la magistratura que se merece. Si el nivel moral e intelectual de nuestra magistratura ha estado hasta ahora por encima de cualquier otra categoría de funcionarios, ello se debe al hecho de que se la ha podido formar a través de una elección fundada en la vocación. Dice algo más, pero dice, pero si la magistratura se redujese a ser, en vez de una orden de creyentes, una categoría de empleados sin fe, no sería ni mejor ni peor que las demás ramas de la burocracia. Pero entonces el decir la verdad sobre esos burócratas que ya no creyeran en su misión no podría considerarse como vilipendio a la justicia, del mismo modo que no vilipendia a la religión quien denuncia las malas acciones de los sacerdotes que sin vocación vistieron los hábitos. Y esto enlaza, estas palabras que me han traído las tuyas, enlaza con una cosa que habéis puesto de manifiesto las tres cuando habéis hablado, que es este ideal de justicia. Esto lo habéis tenido en común las tres habéis hablado de este ideal de justicia que os mueve y que creo que nos mueve o nos ha movido a todos en alguna ocasión, o que por lo menos y que nos sigue moviendo, aunque ya muchas veces, y lo digo desde mis 23 años de experiencia, mis 22 años de práctica, me resulte más... Perdón, que es que entra mi hijo. Me resulta más complicado. Habéis hecho hincapié en la idea de justicia como motor de vuestra actividad, de vuestro trabajo, de vuestro sacrificio. Habéis hecho hincapié en la idea de la humanidad, lo ha dicho Delia, en la idea de la incertidumbre, que es la situación en la que vives cuando eres más joven, exactamente. O sea, cuando estás preparando la oposición, cuando estás iniciando un negocio, y que ahora nos ha afectado a todos, porque evidentemente hemos visto de repente cómo todo aquello que pensábamos que estaba establecido o cae o amenaza con caer. Yo no me quiero extender más porque no tenía intención de hablar ahora más que para daros de nuevo la palabra a cada una de vosotras, pero la verdad, estas palabras tuyas y también de las que habéis dicho antes me ha traído a la mente estas líneas y las quería comentar. Teresa, ¿quieres comentar algo más? ¿Algo que se te haya quedado en el tintero? ¿Alguna cuestión respecto de lo que han dicho tus compañeras? O bien podemos... hay varias preguntas que han planteado en el chat. Si queréis también podemos hablar sobre ellas. Lo que mejor vea. Bueno, lo último que ha comentado Leonor, sí que quería decir que es verdad, cuando hablaba de los juicios telemáticos, que sí que es verdad que hay mucha prisa. Los juzgados han estado prácticamente parados, salvo actuaciones urgentes, durante 3 meses, y hay ansia por reactivar. Y entonces,
yo sí que he percibido, esta semana estoy de guardia, por ejemplo, y bueno, ya he ido al juzgado varias veces, y sí que veo, pues, particulares, en juicios que tenía señalados, verbales, que renuncian a la vista porque ya no quieren ni testigos ni quieren su resolución. No. Entonces, hay como demasiado... hay que estar tranquilos porque esto se va a reactivar y se va a reactivar porque no sé los poderes públicos, pero desde luego el compromiso, que somos fieles a nuestros principios y que vamos a seguir ahí, aunque se aprovechen porque es que siempre estaremos, pues hay que tener paciencia y la serenidad que decías tú es que es fundamental porque es que están en riesgo también garantías procesales, muchos... Entonces, bueno, pues sí se han recolocado ya los juicios, los suspendidos. Pues en lugar de ser dentro de 2 meses, será dentro de 3. Pero es que no se puede hacer a cualquier coste y también hay que mantener las medidas. Yo prefiero hacerlos presenciales, ¿eh? Yo prefiero telemático, no. Más adelante ya veré, pero vamos, de momento he señalado menos, los he distanciado, pero yo prefiero ver a las personas, igual que las declaraciones o los detenidos, yo prefiero que me los traigan al juzgado. Y no es lo mismo ver la cara, aunque esté con mascarilla ahora, pero los ojos. Yo prefiero la inmediación y no quiero que eso se pierda. Bueno, también lo hablaban en la mesa de la semana pasada, las nuevas tecnologías, los riesgos que tiene. Pero bueno, no sé, y no sé si se había apuntado algo más. También lo que comentaba Delia de su cambio de rumbo, tampoco hay que obcecarse, sí que hay que seguir un ideal y si tú tienes la convicción, pero no pasa nada por cambiar, no hay otras salidas. Yo, bueno, siempre animaré a luchar hasta el final por tu sueño y por lo que de verdad quieras y a lo mejor tardas más de lo que pensabas, pero puede que te cambie la vida y de repente ves que tu camino era otro y descubres uno maravilloso que hay más allá también de la oposición. Y tampoco es un fracaso, porque es que aprendes seguro, te superas, habrás descubierto mucho sobre ti que ignorabas y creo que bueno, que no sé, que hay más caminos. Delia, ¿querías añadir algo? ¿Te ha comentado Tere? Sí, muy brevemente. Yo a modo de titular diría que tenemos que asumir que el cambio es ya parte de nuestra vida, que nadie estamos a salvo de tener en un momento dado que cambiar el rumbo forzosamente o porque nos lo pida el cuerpo y que tampoco hay que tener un miedo a ello, que efectivamente necesitamos más recursos humanos, hay mucha gente muy preparada que está opositando, más plazas de jueces y que puedan de verdad dar el protagonismo desde los representantes políticos que se merece la justicia, porque de verdad creo que es el corazón de la sociedad y sin ella estamos perdidos. Creo que las chapucerías no son la solución, ni las tiritas, porque eso no para el sangrado de nuestro sistema judicial. Y creo además, en la línea de los juicios telemáticos, yo que me dedico a familia y además a mí que me gusta la sala y me gusta hablar en público, creo que perderíamos, además de una cantidad inmensa de derechos procesales y de garantías, la esencia de poder, estos momentos de entrar en sala antes, hablar con el fiscal y con el juez, lo perderíamos todo, el momento pasillo con el compañero a ver si cae del guindo y quiere llegar a un acuerdo aunque no ha querido un año después, un año antes, y todas esas cosas que se perderían. A lo mejor algunos juicios sí, pero otros habría que cogerlo con pinzas, igual con las exploraciones de menores, de forma telemática. Esa sería mi conclusión. ¿Y Leonor? Pues respecto de lo que habéis dicho, en primer lugar, lo del elogio del juez, ese libro es maravilloso y claro, lo del tema burocrático a lo mejor ha quedado como si fuese algo malo. No, simplemente es que nosotros no nos tenemos que dedicar a la productividad, a la tramitación. Tenemos que dotar de contenido humano y de valores a cada acto que cometemos, desde el más pequeñito, como es firmar una providencia, hasta poner una sentencia. A eso me refería. Y luego, en cuanto a lo que ha dicho Teresa de las reactivaciones, ¿qué es eso? O sea, no podemos pretender salvar la justicia en un mes cuando lleva años siendo vilipendiada con cero inversión, con cero interés, con cero innovación. Entonces, ahora vamos a salvar la justicia por hacer juicios telemáticos, pues no lo creo. O por forzar a las partes a que renuncien a la prueba, tampoco lo creo. O sea,
es que al final es de cajón. Lo que es, por eso hablaba de la tensión, de que a lo mejor llegas nuevo a la carrera como un kamikaze y entonces no te paras a pensar que lo tenías súper interiorizado de tu época de oposición y cuando pasas por la escuela también te hace mucho hincapié en los valores, pero bueno, tú quieres celebrar porque también estás sometido un poquito a la presión de demostrar que vales, pero es que esto no es una profesión basada en la satisfacción individual, ni mucho menos, está muy alejada de todo eso. Pero por otro lado, en cuanto a los juicios telemáticos, yo por ejemplo he mantenido solo las audiencias previas para hacer las telemáticas porque me parece que no que se pueden hacer. Y esa tensión de la que hablaba también ha evidenciado que es verdad que la justicia no podemos pretender digitalizarla sin inversión pública, pero tampoco podemos seguir resistiéndonos a una justicia bastante arcaica en materia digital. O sea, yo ahora mismo puedo comprar un coche por el móvil, pero aquí en el juzgado me remiten una notificación con giro postal. Pues tampoco. Entonces, esa tensión pues, es la que decía que hace progresar, pero por supuesto no pasando por encima de las garantías de las que hablaba Teresa, porque es que no pasa nada. Además lo hemos visto, es que no pasa nada por parar unos meses. Sí, obviamente se va a formar un colapso, pero que no se va a solucionar a costa de cualquier cosa. Esto es lo que ha puesto de manifiesto el COVID y a mí es lo que más me ha llamado la atención. Y por otro lado, respecto de lo que dice Delia de la pasión, es que estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la pasión por servir por el servicio público puede llevarse a cabo desde muchísimas profesiones, desde todos los operadores jurídicos que intervenimos y simplemente requiere dignificarla. Por ejemplo, señalar en agosto es tirar por la basura la labor del abogado. Es, bueno, desde mi perspectiva, que luego a lo mejor puede venir un abogado y decirme, pues no, a mí me parece que hay que señalar en agosto porque a mí me parece bien. Desde mi perspectiva y con los abogados que yo he hablado, es como decir, vosotros podéis estar disponibles para el juez en cualquier momento que yo lo diga, incluso a las 8 de la tarde. Pues no, porque el trabajo del letrado tiene una calidad detrás, una preparación detrás, una defensa detrás que te puedes cargar si pretendes citarla en un plazo de 10 días porque quieres sacarte ya las vistas que has suspendido. Entonces yo creo que esto es lo que me refería, que esa pasión por la justicia se puede luchar desde muy diferentes frentes, pero eso sí, teniendo en cuenta que el sistema judicial no se va a salvar en un mes y menos sin pretender invertir un poco de recurso público y de interés. Hombre, yo más que un poco diría un mucho, mucho, porque necesitamos mucho. Pero bueno, por no pretender ya un imposible, pero un poco sí. Esto enlaza con el webinar de la semana pasada, precisamente, con la intervención de Natalia específicamente en relación con la Administración de Justicia y de los otros ponentes. Mira, hay una pregunta de José Villodre, de Pepe Ola, que enlaza con esto. Hay más preguntas, voy a intentar ir haciéndolas posibles antes de que se acabe el plazo, pero precisamente esta enlaza con lo que con lo que tú estabas comentando y creo que para las otras dos panelistas también es adecuada. Dice, imagino que debe ser decepcionante y frustrante que una generación tecnológicamente preparada se tope de bruces con una administración de justicia basada en el papel, en el correo ordinario, en el fax, y si esto es así para vosotras, ¿y qué mejoras tecnológicas incluiríais o cuál sería la más urgente? No sé si tenéis una respuesta a esto. Es cierto que además hay otro problema añadido que también lo hemos puesto de manifiesto, que es que somos una administración ineficaz porque es imposible que algo funcione bien cuando tiene 3 jefes, entre comillas, ¿no? O sea, cuando tienes el Consejo por una parte, el Ministerio por otra y los departamentos de justicia o las consejerías de justicia de comunidades autónomas que cada una va por su lado, con lo cual no es lo mismo mi experiencia en Cataluña que la que podéis tener en Madrid, pero en cualquier caso, en fin, es esto. Si tenía para vosotras, era la pregunta, no para mí, que enseguida me dejo la duda y parto a contestar. ¿Queréis contestar alguna de las 3? Bueno, yo en mi caso particular, es verdad que mi juzgado está súper digitalizado, pero es un poco la excepción en cuanto a la oficina judicial. Pero luego en cuanto a las instalaciones, es lo que decíamos.
sin inversión da igual la ilusión que se ponga por sacar el trabajo. No hay inversión, entonces dijeron celebrar juicios telemáticos y no había nada instalado para celebrarlos. Entonces, ¿qué se podría hacer desde el punto de vista tecnológico? Absolutamente todo. Es que no... en ese aspecto es una administración bastante arcaica. A mí todavía a día de hoy no me han dado la firma electrónica porque como soy un juez que está en el limbo, una jueza que está en el limbo, pues de momento no, ya cuando te den destino, pues así, en la lucha diaria, poco a poco. ¿Queréis comentar algo? Brevemente, a ver, los abogados, sobre todo los civilistas que tiramos de procuradores a la hora de presentar y de ser notificados, no vemos los infiernos del Exnet de forma tan directa, pero realmente hay pocos timos mayores que el papel cero. Al final se ha invertido un dineral en un sistema que está claro que no funciona, que no es práctico, que falla más que una escopeta de feria, causando infartos a los procuradores cada 2 por 3, que se cae. Y nos damos cuenta con situaciones como esta, que la justicia está a años luz de ser digitalizada, que hay cosas que sí que están a nuestro alcance, pero que no solo hacen falta recursos, sino también intención. Y vuelvo a lo dicho anteriormente, con preguntar a quienes de verdad saben, al secretario, al funcionario, al abogado, al juez, quienes conocemos el sistema, quizás se podría diseñar una verdadera solución que fuera eficaz para poder crear un camino que, aunque tarde en llegar, para esa justicia digital. Desde luego lo que no tiene sentido ahora, que vemos que el papel contamina y que es un transmisor, que se diga, no, ahora ya no queremos copias, porque aunque se presentaba por Lexnet, luego el procurador tenía que ir y dar un lote de copias, pasaba la cantidad de adjuntos, pues había que aportarlo en otro formato, es decir, una pérdida absoluta de tiempo. Ahora, como el papel contamina, vemos que ya no se puede llevar papel y que todo por email o ya se buscan las mañas. Pues todo esto profesionalizado y bien estructurado no está tan lejos, puede ser una realidad, pero hace falta un plan y recursos y sobre todo intención y escuchar a los operadores jurídicos. ¿Quieres añadir algo, Tere, o no? Sí, bueno, escuchar y yo creo que inversión en los juzgados por lo menos en periferia en Madrid, sí que papel, sí que es verdad que las notificaciones, también tenemos firma electrónica que ha facilitado mucho, conexión en el portátil VPN, y estos meses de parón pues desde casa, así que hemos podido trabajar muy bien. Pero yo, bueno, es que de tecnologías no sé muy bien, no se me ocurre, pero el problema que comentaba la semana pasada, cómo se garantiza la identidad, cómo no evitas que un testigo tenga delante, que está en su casa o en un juzgado, es que al final se va a ir a un juzgado. Las aplicaciones estas Zoom, que tiene que ser con una licencia, también comentaba la semana pasada que es una empresa privada, bueno, lo veo, ahora sí que por lo menos en Madrid nos van a instalar ya esta semana, por lo visto Madrid Digital sí que está en ello, pero sí, mi despacho sigue, ahora está más vacío por el parón pero montañas de papel. Había otras preguntas en relación, bueno, hay varios comentarios en relación con la situación en la cual se han encontrado las últimas promociones. Bueno, lo que estabas comentando tú al principio, Teru, del parón en el ascenso a magistrado de estas últimas promociones, que bueno, que tampoco tiene mucho aspecto de poder solucionarse. Y luego también en relación con las medidas de conciliación de la vida personal y familiar, si tenéis alguna idea, alguna perspectiva de lo que se podría hacer o de lo que se podría mejorar. Supongo que la visión que tiene en esto Delia es totalmente distinta, porque yo la verdad creo que en este sentido jugamos en otra liga, con todos los problemas que podamos llegar a tener. Que quienes tienen despachos... Perdón, el tema de concurso de ascenso, ¿qué plantea? No, las cuestiones que habían surgido, la situación de las últimas promociones en relación con los ascensos. Eso, hay un tapón, un colapso absoluto, no crean plazas que hace que los juzgados sigan sobrecargados y encima que no se absorben el número de jueces que van entrando. Por eso la ponencia que realizó Sergio Oliva en la última asamblea de Francisco de Vitoria, que la asamblea la asumió, la propuesta de la carrera horizontal, eliminar la distinción de categorías juez magistrado, y porque además, bueno, tal y como lo explicó él,
cualquier juez magistrado podría acceder con libertad a otras plazas. Y es que si no crean más plazas es que no sé cómo se va a resolver. Ya digo que mi promoción va a tardar 9 años en ascender a magistrado y las siguientes pues no lo sé. Hay una pregunta para Delia, que es ¿qué es lo más duro de tratar con los clientes y con los compañeros letrados? Y podríamos decir de tratar con los jueces. Se me quedaba a mí, está en el tintero la pregunta. Esa no sé si la contesto, empiezo por las dos primeras. Pues no la A contesto. ver, con los clientes a mí me gusta el trato con la gente. Siempre me ha gustado y tengo mucha paciencia, mucha empatía y tengo la suerte de que no me lo llevo a casa. Eso no quiere decir que no me levante alguna noche con una idea de un procedimiento y me dé algún dolor de cabeza o me quite un poco el sueño. Con los compañeros sí que al principio me llevé gran decepción y me ha costado empezar a gestionarlo sin enfadarme. Creo que la deontología es una asignatura a veces suspendida por los abogados. De hecho, he visto en ese previo a entrar a sala, muchas veces en familia, verdaderos golpes bajos que al final creo que juegan en contra de quien los hace, porque creo que los jueces y los fiscales se dan cuenta de este tipo de cosas y yo he optado por ser muy zen. Soy una persona sonriente, educada, le doy mucha importancia a la deontología y creo que para tirarnos los argumentos jurídicos a la cabeza ya está el momento de sala. Y en cuanto a los jueces, sí que, aunque yo no llevo muchísimo tiempo ejerciendo, no llevo 25 años como para poder valorar, pero sí que me he dado cuenta de algo muy positivo, a raíz de B-Brainers especialmente, y es que cuando tú tienes la oportunidad, gracias a Twitter también, de charlar con un juez o con un fiscal y nos escuchan nuestra forma de verlo, pero en un ambiente más relajado, aprendemos mucho los unos de los otros y creo que eso a lo mejor sirve de reflexión para ambas partes a la hora de luego desempeñar nuestro trabajo, porque sí que es cierto que algunas veces nos encontramos con situaciones quizá producto de la falta de recursos, de mil cosas, del cansancio, de mil condicionantes, pero sí que hay situaciones en las que como no tengas mucho bagaje profesional te pueden llegar a desconcertar, ya con los años no te sorprenden, pero creo que esta conexión entre operadores jurídicos es muy positiva en ese sentido. Yo también lo creo. Había dos preguntas más que quiero plantear, bueno, hay varias, pero Ignacio, que es un juez que está en la fase de prácticas ahora, Ignacio, no me equivoco, pregunta que partiendo de otros países en los cuales sí que se exige una experiencia previa como abogado, por ejemplo, para entrar en la carrera, y me imagino que esto se refiere fundamentalmente a lo mejor lo puede responder mejor Teresa y Leonor, si se echa de menos esta experiencia previa en el momento de empezar a trabajar o si esta juventud también aporta algo. O si notáis, bueno, creéis que sería necesario e importante contar con una experiencia previa en el ámbito jurídico o en cualquier otro ámbito laboral. No sé si alguna de vosotras quiere responder a esto. Yo también tendría mi propia respuesta sobre esto, pero como... Ya, a mí particularmente no... Bueno, creo que el trabajo se aprende haciéndolo y no pasa nada porque aprendas a hacerlo después de la oposición en sí. Pero sí me parecería importante para el propio opositor, es decir, si tú el opositor marca su oposición, por ejemplo, como se hace en Alemania, la oposición se enmarca dentro de como una especie de doctorado o de máster en el que el opositor, da igual que apruebe o no, pero el hecho de haber cursado ese conocimiento le equivale a un conocimiento jurídico que está plasmado en un título. Entonces son años de su vida que luego sí que va a poder ir a un despacho y decir, oye, mira, que es que todo este conocimiento teórico lo tengo a las espaldas y lo puedo demostrar, porque tengo un examen estatal que me dice que vale, que no he aprobado la posición de juez, pero que he aprobado un conocimiento jurídico y que es muy elevado. Entonces, eso sí me parecería muy útil a la hora de que el opositor, cuando decide dejar la oposición, no esté un poco vendido y tenga la sensación de que está ante el abismo del mercado laboral. Obviamente, cualquier experiencia previa laboral te va a enriquecer siempre, o sea, yo no la descarto. Simplemente digo que en particular, en mi caso particular, no he necesitado trabajar previamente. Bueno, o sea, he trabajado previamente, de hecho, pero que para ser juez no me parece tan indispensable, pero puede ser muy útil. No sé si queréis decir algo, alguna de las
de Teresa o Delia. Yo en mi opinión, yo creo que a veces yo pienso que los que hemos hecho la oposición tenemos una especie de síndrome de Estocolmo de la oposición, porque a lo mejor a ti te hace falta, Leonor, todavía una cierta distancia en que se te olvide lo malo, porque es verdad. Pero al final, y creo que has hecho hincapié en ello, la oposición te aporta una serie de principios, no tanto de principios, te aporta algo que es insustituible por otras cosas. O sea, habría muchas posibilidades de mejorar la forma de acceso. Seguramente cualquier experiencia previa enriquece, pero yo no creo, o sea, yo creo que tenemos una buena formación y además la fase de escuela judicial y la fase de prácticas tuteladas y la fase de institución de refuerzo me ahorro mi conocimiento sobre ella, pero sobre todo las fases de la escuela y de las prácticas tuteladas nos aporta mucho y la experiencia se va adquiriendo con los años. Al final la experiencia pues va pasando, al final echas la vista atrás y tienes 22 años de experiencia, que es lo que me ha pasado a mí. Hay una pregunta de Fran Arias que comenta, imagínese a quienes vamos a dejar el trabajo ya no tan jóvenes en estos tiempos por no querer pensar y si lo hubiera hecho arrepintiéndonos al fin de nuestra vida. No entiendo muy bien, la verdad, pero la pregunta es, ¿cómo sabes si eres viejo para este mundo o si no tienes madera para opositar? No. ¿Es cierto que en tiempo de crisis parece imposible? Yo creo que no. Yo creo que las dos, bueno, las tres habéis hecho referencia a esto. Y es precisamente que es muy duro. Pero es muy duro opositar y es muy duro es muy duro ser joven, entre comillas. O sea, es muy duro. Es duro. Yo cuando lo miro, digo, yo personalmente, aparte de otros temas, no me gustaría volver a mis 20 y tantos. Porque es muy duro. O sea, es duro y no yo no creo que haya nadie... Estás abriéndote camino y estás tomando una serie de decisiones que luego van a marcar mucho, pero por eso me parece muy interesante lo que ha comentado antes Delia. No pasa nada si tomas un paso y luego te das cuenta de que aquello no es lo tuyo y retrocedes y vuelves a intentarlo. A veces tenemos un poco la prisa o la consideración, esto de que tienes que acertar a la primera y tienes que ir adelante, etcétera. Oye, pues si te pasa, estupendo, pero si no te pasa, no pasa nada. O sea, hay tiempo para todo. Bueno, y es que el mejor ejemplo, de hecho, que tenemos aquí es Delia, que es una persona que tú la ves hablar de su profesión, de ser abogada, y pues no sé, a lo mejor en términos de pasión e ilusión nos triplica a las tres. Es que nunca, es que no hay un tiempo estándar para dejarlo, ni para comenzar, ni para permanecer, yo creo. Y luego además yo creo que hay que deshacerse de ese estereotipo de que empiezas en algo y tienes que hacer carrera en tal empresa o ser toda tu vida cierta profesión. Yo, como decía, a mí me encantan los niños, pero no puedo prometer que sea abogada de familia en los próximos 20 años. A lo mejor el día de mañana decido emprender mi camino por otros derroteros donde me haga ilusión empezar un nuevo proyecto. Y creo que no nos tiene que dar miedo eso, nunca es tarde ni nunca se es viejo, hablamos de una cuestión de actitud y la pena sería no intentarlo, desde luego. Es más, yo creo que la crisis nos va a hacer a todos reformular nuestra cabeza, quitarnos necesidades inservibles que muchas veces vivimos en un mundo tan superficial y con tantas necesidades generadas que a lo mejor bajamos a la tierra y opositar es la mejor de las opciones para muchas personas. Incluso diría emprender, no hay que tener miedo, solamente hay que tener cabeza para saber cómo hacer las cosas. Y salvo que Tere quiera añadir algo más. No, es que estoy de acuerdo. Hay una pregunta que hace Emilio Goudet, que es en relación con el objeto de la ponencia, la mirada de los jóvenes juristas sobre la justicia. Me gustaría preguntarle a nuestras brillantes y jóvenes ponentes qué visión como generación tienen distinto a las generaciones más veteranas. ¿En qué debemos ver ese cambio o cómo se va a traducir? O si tenéis alguna visión al respecto. Yo creo que sí podemos tener una visión diferente, que no creo que esté relacionada con la edad. También he conocido, me he cruzado con muchos compañeros que me llevan bastantes años de experiencia y
mantienen esa ilusión. Yo creo que es algo personal pero sí que sí, a lo mejor la idea de juez inaccesible, eso yo creo que está bastante, o juez que va a su despacho, pone sus sentencias y se va a su casa, yo creo que eso está superado, por lo menos en mi entorno, mis promociones, y creo que sí que tenemos que estar presentes y hacernos también ver a la sociedad como gente normal y preocupada por los problemas de la sociedad. Y que también participar en otros, pues lo que comentaba Delia, un foro que sea con distintas perspectivas me parece muy importante, y pues cursos de formación de distintos ámbitos me parece, no lo sé, no sé si tiene que ver con la mirada de los jóvenes, pero yo veo más, no sé, siempre cuando conoces a lo mejor conoces a alguien y ¿a qué te dedicas? Soy jueza. Jueza no pareces, porque a lo mejor es la sociedad la que, no sé, no sabría muy bien, pero bueno. Yo Yo creo que diría, hay en sí, la... yo diría muy brevemente que para mí la clave no somos los jóvenes, sino el enriquecimiento intergeneracional y multidisciplinar. Creo que ahí está la clave entre esa mezcla perfecta, como hablaba Leonor, entre lo convencional, el conocimiento, esa tranquilidad que te dan los años a la hora de analizar situaciones, y luego la pasión, la frescura, las ideas, el tener menos miedo a emprender cosas, que muchas veces tener mucha información en la cabeza te atemoriza. Pero creo que la perfecta fusión es esa, unirnos generaciones y además unirnos distintos operadores jurídicos, en nuestro caso, para generar ideas y para mejorar las cosas. Yo tengo la idea, no sé si lo he dicho antes, porque es una de las cosas que tengo apuntadas, pero si me repito me perdonáis, sé que es una de las cosas de la edad que tienes vacíos de memoria, pero yo he conocido jueces viejos, entre comillas, que tenían 25 años y estaban en la escuela judicial conmigo. Y he conocido jueces, compañeros a punto de jubilarse, que eran más jóvenes que yo en cualquier momento de esos. Creo que la edad, o sea, la edad es uno de los elementos de la juventud, pero no es el único. Y que la visión y hay algo que es muy importante allí, y es precisamente estas ganas de avanzar y las ganas de aprender, y el no dar las cosas por sabidas, el no dar las cosas por sentadas, el mirarte a ti mismo siempre con una cierta distancia, y sobre todo tener la disposición para ir aprendiendo, para seguir aprendiendo con los años y para aprender de la gente que conoces. Y ahí yo creo que, a ver, yo hablo, ya os digo, yo nunca he trabajado como abogado, algunos abogados también los he visto así, que ya se instalan en su papel de abogado o abogada, de juez o de jueza, palabra que yo no utilizo nunca, y da igual que tengan 25, 26, 30 años o que tengan 70, da igual, porque van a tener ese mismo papel y van a ser incapaces de moverse de él durante su carrera. Y al final todos vamos aprendiendo y avanzando, y si no, no tiene ningún otro sentido el paso de los años. Para mí, por lo menos, eso es así. Sí. Pero, en fin, no sé si me queda algo más, alguna pregunta más por aquí por responder, o si queréis comentar algo más ya para ir cerrando. A mí me gustaría solo puntualizar porque no sé quién ha hecho la pregunta de lo de los años, pero me gusta mucho lo que denota su pregunta, que es una especie de angustia por llegar tarde a las cosas. En plan, ya no tengo edad para hacer esto. Bueno, pues vale, es muy manida la frase de nunca es tarde para nada, pero es que es verdad. Es que hay una cosa además que yo he percibido respecto de los que nos hemos puesto un poco, hemos llegado un poco tarde en comparación con la media a hacer ciertas cosas, y es que las valoramos más. Yo me acuerdo cuando llegué a la escuela judicial, como me había costado tantos años llegar, para mí eso era un regalo. Todos los días que yo pisaba la escuela estaba flipando. Porque ese esfuerzo o las necesidades ya que tienes de salir a la vida te hace percibirla con mayor intensidad y darle más valor. Y esto para todo, me refiero, para lo que tardes en opositar, como si te pones a opositar a los 40 años, o si tardas 8 años en opositar, que realmente
tiene muchísimo más mérito desde mi punto de vista, sin quitárselo a los que se lo sacan, por supuesto, en un año, que son máquinas brutales. O cuando dejas la oposición y te pones con 35, con 40 años a emprender o lo que sea. Pues es que lo haces desde un conocimiento y desde una experiencia vital que vas con todo. Y eso no depende de que tengas 20 años, sino todo lo contrario. He visto entre los participantes está Esteban, no voy a decir su apellido, ya sabe quién es, bueno, Esteban Basalo, pues lo voy a decir porque está aquí. No, está en la escuela judicial en este momento y escribió un artículo en nuestra revista de jueces, si no recuerdo mal, el pasado otoño, y precisamente pues tiene una experiencia míralo, ahí está, diciéndonos sola. Tiene una experiencia muy interesante de haber opositado, de haber dejado cuando toca, entre comillas, que es cuando acabas la carrera, haber dejado la oposición, haber trabajado, haber vuelto a opositar y ya ahora estar de juez en prácticas, o sea, de estar en la escuela judicial. Pues es fantástica la experiencia que tiene, es fantástica la experiencia que tiene. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando, salvo que queráis decir alguna otra palabra más para terminar. Yo, o como os decía, me había guardado una cosita. Leonor, ¿qué quieres decir? Que te veo que... no, era nada. Os agradezco muchísimo a las tres lo que habéis dicho, me habéis parecido fabulosas. Solamente conozco personalmente a Teresa de muchos años de vernos por ahí. Por ahí quiero decir, por distintos puntos de España. Me habéis parecido fantásticas, he aprendido mucho y me lo he pasado muy bien con vosotras. Agradezco también a los asistentes la participación y yo solamente quería cerrar con esto que estuve buscando, enlazando con mi auténtica vocación de filología, filosofía, historia del arte o cualquier otra cosa más abstracta. Y son las tres frases que he leído en estos escritos. En la primera era en la carta de un magistrado anciano a su hijo recién designado juez, que dice: también quiero prevenirte que a veces el bien y el mal están mezclados, que hay que mantener limpio el corazón para distinguirlos. Sin embargo, junto a zonas confusas hay otras que son muy claras. La misericordia será siempre mejor que la violencia. Ayudar al desvalido mejor que hacerle daño u olvidarlo. Actuar según la conciencia mejor que hacerlo según el capricho. La templanza ha de ser esencial, porque si la justicia es medida, equilibrio, ponderancia, balanza y meditación serena, solo puede alcanzarla el juez con mente clara y espíritu sereno, y la fortaleza debes tenerla contigo. Luego encontré también un decálogo, lo que llaman el decálogo de Cervantes para los jueces, y que viene en los consejos que da Don Quijote a Sancho antes de tomar posesión como gobernador en la ínsula Barataria, que son varios, son 10, los encuentras en Google fácilmente. Pero me encantó el segundo de ellos, que era: en lo segundo, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que pueda imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse al buey. Y por último, las palabras de este libro de Piero Calamandrei que os he hablado y que realmente es una mina, de verdad es una mina se podría hacer una ponencia solamente con esto. Dice: un anciano magistrado jubilado que en 50 años ha recorrido con honor todos los grados de la magistratura, desde los más humildes hasta el supremo, le he oído estas sabias palabras. Lo que puede constituir un peligro para los magistrados no es el soborno. Casos de soborno por dinero en 50 años de experiencia, esto lo he leído antes, ¿sí? He visto tan pocos que se cuentan con los dedos de una sola mano y siempre los he visto descubiertos y castigados con puniciones ejemplares. Tampoco pueden considerarse amenazas muy graves para la independencia de los magistrados las intromisiones políticas. Son frecuentes, pero no irresistibles. El magistrado recto no las toma en serio y es muy raro que esta inflexibilidad suya le produzca algún perjuicio. El verdadero peligro no viene de fuera. Es un lento agotamiento interno de las conciencias que las hace aquiescentes y resignadas. Una creciente pereza moral que a la solución justa prefiere cada vez más la transacción, porque esta no turba la vida tranquila y porque la intransigencia exige demasiado trabajo. Dice entonces Calamandrei, y con esto ya cierro: en mi larga carrera nunca me he encontrado cara a cara con jueces sobornables, pero sí he conocido no pocas veces a jueces indolentes, desatentos, desganados, dispuestos a detenerse en la superficie con tal de evitar el duro trabajo de perforación
que tiene que emprender el que quiera descubrir la verdad. Esta superficialidad me ha parecido a menudo una conciencia inevitable y excusable de la excesiva mole de trabajo que gravitaba sobre algunos magistrados. Pero he conocido a algunos, los mejores, que aun sobrecargados así, lograban, a fuerza de robar horas al sueño, estudiar con escrupulosa diligencia todas las causas que se les encomendaban e informar en cámara de consejo sin olvidar el menor detalle de un documento. A mí me han llamado mucho estas palabras porque, vistos desde la veteranía, bueno, estoy en la mitad de la carrera todavía, un poquito más, me ha servido de inspiración, tal como me habéis servido vosotras en esta ponencia. ¿Yo cierro ya o habla Jorge? ¿O alguien más? Bueno, pues si no cerramos, ¿no? Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias. Me gusta mucho también.